Hola a todos, un saludo. Aquí estamos de nuevo con Regreso al Pasado y bueno, no vamos a hacer un vídeo completo de este juego porque al final pasa igual que con el anterior, con el 3, que me gusta, pero es demasiado complejo. Voy a intentarlo, ¿vale? En el caso de que pueda hacer algo, pues grabaremos más, si no se quedará en un vídeo para el recuerdo. No voy a borrar este juego, lo mandaré de mi colección, pero bueno, quería que la gente que no lo conozca lo vea. Este sí que lo recuerdo de haber visto en tiendas y demás de informática de la época y ya digo, flipabas. Tenía 6 CDs, o sea que era una cosa de locos. Os enseño esto para que veáis un poco la configuración. Como siempre hay que configurar el juego, le damos a Install, que sería en este caso el menú de configuración. Aquí, en este caso, no tenemos tarjeta de sonido para música, así que usamos la Sound Blaster 16 para todo. Lo tenemos aquí. Le daríamos a configurar, elegiríamos la Sound Blaster 16, que sería la mejor opción que tendríamos aquí. 220.715. Esto lo tenéis en los menús de opciones de... Os lo enseño siempre para que lo veáis un poco. Lo tenemos siempre aquí en las opciones de audio. En este caso, ahí lo tenéis aquí, y RQ7, el DMA8 es el bajo, el alto es el 5 y ya está. Vale, entonces una vez que elegimos todo esto, le damos aquí, menú principal, lo mismo, el tipo de control, he puesto teclado, le damos aquí, tipo de pantalla, lo mismo, tenemos Super VGA, Super VGA, Super VGA, activamos subtítulos y esto sería, pues por si el PC no los tira, pues bueno, para tener alguna cosita de estas. Y eso sería copiar los archivos, no haría falta, salvar la configuración y ejecutar. Lo que vamos a hacer también es cambiar el shader. Bueno, le he quitado el forzar a 60 para que no haya los crasheos eso. Y lo que vamos a hacer es poner el shader, porque estos son cinemáticas en su gran mayoría. Así que vamos a poner el shader CRT, porque si no son juegos de píxel, pues es mejor así. Guardar para este juego en concreto y bueno, ya lo teníamos todo listo para empezar. Salvamos configuración y ejecutar. Vamos a ver cómo era un poco este. Bueno, nos sale primero esta pantalla. Tenemos que iniciar, ¿vale? Que tenemos cargar partida, iniciar nueva partida. Así que le damos aquí a iniciar nueva partida. 2 años después, la tecnología mejoraba, había mucho más presupuesto, muchas más cinemáticas y todo mejor y más. La tecnología de vídeo seguía siendo lo mismo, ¿vale? El tearing, pues ya lo veis arriba, el contador de FPS, que me gusta ponerlo, va a 70, por eso la sincronía no va bien. Esto, si tenéis un monitor G-Sync y activáis en Retroarch las opciones G-Sync, en teoría se pondría a 70 y vosotros no veríais nada. Grabándolo tendríamos el problema igual, ¿vale? Porque estaríamos reproduciéndolo a 70 y estaríamos grabando a 60. Con lo cual, esos 10 frames se perderían, ¿no? Y veríamos la imagen que no iría del todo bien. Tenía ganas de jugar a este juego, nunca mejor dicho, sobre todo el 4 por los recuerdos, de haberlo visto en una tienda, en la presentación y estas cosas, pero al final es demasiado simulación, no me hago con los controles, no consigo avanzar como me pasó con el 3, así que vamos a ver solamente un poco el gameplay inicial y después de eso pues ya lo dejamos para el recuerdo y si en alguna ocasión pues esto estaba guay, ponía que tenía voces en español, no tiene voces en español. He estado buscando a ver si había algún vídeo en YouTube con voces en español, no. O sea que es un error de la gente, si lo puso. O yo no lo sabía encontrar, ¿vale? Porque no...
No, nada, nothing. You let your imagination run wild. Muy Klingon, vale. Control Russo's off my scope, moving in. Nothing. Russo? It can't be. Sparks! Russo! You're all mine. Can't shake him, he's got lock. Failure, need help. He's all yours, Dragon Leader. Goodbye. Está mucho mejor que el 3. Por lo menos la cinemática. The border worlds take no prisoners. Mayday! This is a transport Amadeus. Destination destroyed our escort. Mayday! Mayday! This is an extreme emergency. Lighting the flash pack. Confederation transport Amadeus. MOD SB-71. One out. Rendezvous to Sigma 3 as planned. Wait! Uf. To border forces, we appreciate you. Este juego tiene algunas cinemáticas de estas remasterizadas en YouTube Let's go. por IA para que se vieran súper chulas. Y hay una versión en inglés que creo que se pueden poner esas con una especie de mod para que te coja el formato de vídeo diferente, o GG, o GM, o así. No me acuerdo ahora. Un mod, no me acuerdo, pero bueno. Un estilo a lo que hicieron con Tomb Raider, con el primero, ¿no? De remasterizar las cinemáticas y quitarle las franjitas y que se vea todo mejor. Un HD por IA y tonterías de esas. Ya digo, en la información ponía que las cinemáticas estaban en inglés con subtítulos en español, pero después ponía las voces después de las voces dentro del juego están en español. Yo no las he visto. Ya digo, yo busco por YouTube y no he visto ni un solo vídeo con las voces en español. Order! Order, order. The house will come to order. You will shortly have an opportunity to voice your opinions of the recent horrific occurrences that have taken place near the border worlds. But before we do that, I thought it fit to invite the commander of the Strategic Readiness Agency to address the House. Admiral Tolwyn. Ahí tenemos al otro del 3, que vimos un poquito. Ladies and gentlemen of the Great Confederation Assembly. As commander of the SRA, I'm charged with many duties. Foremost of these is the protection of the frontiers of our galaxy. Unfortunately, I stand before you today with very few answers. What do you mean? The random acts of violence taking place in the border world still remain a mystery. Renegade pirates, I tell you. No, it's worse. The border world's militia is behind it. Let me remind you that during the long war with the Kilrathi, the border worlds were a loyal ally. And now they attack us! Let us not allow lust for revenge to cloud our thinking. We mustn't forget who our friends are. However, we must also keep in mind that during the war, certain social and political changes were taking place along the frontier. Now, whether or not these changes relate to the senseless acts of terrorism remains to be seen. But see to it I will. I can promise you that. Admiral, you are aware that the increase in these incidents has raised the tension between us and the border worlds to a dangerous level. But before this august body commits itself to a grave and irrevocable action, I have asked the Admiral to investigate
report back to us in 2 weeks. Admiral, go with the blessing of this assembly and of every peace-loving person in the galaxy. Go with God. Thank you, sir. In 2 weeks, we shall vote on war or peace. This concludes our live coverage of Admiral Coleman's address to the Great Assembly. Barbara. Thanks, Bob. These next 2 weeks will tell if we have any hope of resolving the tensions that are growing at the very fringes of our society. La hacía porque me gusta. This has been the TCN Nightly News. I'm Barbara. Me gusta la presentación y cómo te lo ponen todo y todo eso, pero después el control es como muy simulador, como X-Wing. Pero ya digo, en X-Wing era más o menos fácil derribar las naves. Pero aquí lo he visto más complejo, más de esto, y claro, no me mola tanto. Entiendo que a lo mejor cuando te consigues hacer un poco con el control, o ya digo, jugando, porque yo recuerdo el X-Wing. I getcha. Oh, give me a Hell's Kitchen. Haven't Yep. served one of those since the war ended. Hey, pal. Spare the price of a drink for an old vet? You were a flyer? What, Javi? Oh, yeah, I flew off the TCS Liberty. Vale. Aquí, por ejemplo, algo que no he visto en el otro es esto, ¿no? Que podemos elegir entre uno y otro. Help him out. Tiene una mano. O ponle en Straighten him out. Help him out. eso. Oh. Do me a favor. Why don't you get out of here and get yourself a meal instead? Hey, thanks, pal. I'll do that. The price of freedom is eternal vigilance. Mucho bueno. This ain't the same since the war ended. I got a lot of guys coming home and just not enough jobs to go around. Yeah, well, we all make our own way. You a vet? Yeah. Wait a minute. Hey, I've seen your picture before. Hold on. You. Thanks for the drink. Hey, wait, honey. What? Honey, I'm not waiting. Don't call me honey. These kids are all the same. I guess women out here on the edge of nowhere can't appreciate a civilized man. Sure they do. When they meet one. Good to see you too, Colonel. Or should I say Farmer Blair. Glad you could fit me into your busy schedule. It's a peaceful life. I've always said you're either an earthworm or an eagle. So what, you must have been flying since the last time Since I you saw got lucky on that bombing run on Kilrow? Yeah, of course I'm still flying. What else is there? Beats tromping around in fertilizer. Well, you know, Maniac, maybe tromping around in fertilizer is what I want to do. Maybe after putting my life on the line, day after day for all those years, hearing the crunch my feet make on real dirt is what I want. Well, it sounds like you memorized that speech. Good for you. As I ask. Nothing more. Anybody gonna stop this? Not my problem. Maybe you should go over and tell him who's boss, Colonel War Hero. Me cabrea. This pisses me off. This is the way you treat all your friends? You just remember you're not my friend. Oh, that's obvious. You're lucky I don't kill you right now. Let him go. I don't see where this is your concern, mister. I'm prepared to make it my concern. You're gonna wish you never met me. I already do. Personally, I can't wait until we meet again. Of course, I would have backed you up if you tried anything. Oh, you see, is he gone? Come on! Come on, pal! So what was the important matter you wanted to discuss?
Colonel Christopher Blair, Confederation Space Force Reserves. It's my duty to inform you, you are being recalled to active military service. Haven't you heard, Maniac? The war is over. They sent me here to get you. Who sent you? Who said that? How should I know? Somebody high up. They don't tell majors everything, you know. And you'd think with all the years I put in of service, well, I'll never understand Confed command decisions anyway. I mean, why they put an aging earthworm back in the cockpit, why I'm not a colonel, you know, just because a guy gets lucky on one mission, happens to vanquish an enemy we've been fighting for eons. When do we leave? Oh, I arranged for a couple fighters. They're waiting in the port. Let's go. Let's go. Estaba pensando, digo, no sé si habrá algún truco o algo en el juego para saltarte las opciones de combate y solamente veríamos la parte de historia narrativa. Remember how to get this baby off the ground? Oh, nice liftoff. For a dinosaur. Been a few eons since you held a flight stick, huh, Colonel? Or did you find some sand princess to hold it for you back there? You don't have to answer that. Maniac. Oh, yeah, I know. But you can't say you haven't missed my sparkling repartee just a little. Pero me imagino que durante las luchas pues habrá conversaciones y cosas, ¿no? Navega junto a Maniac hasta el depósito Orlando. Una lanzadera les transportará al cuartel general de la Confederación, donde recibirán instrucciones. Sistemas activos. Pulsa el botón para... We're scheduled to hop a shuttle at the Orlando depot to make the jump to Seoul. Just to make it interesting, I got a surprise for you, Colonel. I know you've always wanted to take a shot at me, so here's your chance. Our gun's power generators have been temporarily altered to fire non-lethal blasts. Your HUD will show virtual damage on both ships. First one with 100% damage is the loser, so we can finally see who's better with a flight stick. What do you say? ¿Este? Piloto automático no permitido. Vale, eso era lo de antes. I knew you'd never want to face the truth, Farmer Blair. Holy shit! Switch into battle mode. I just hope the auto rig fixes fast enough. Vale. Tenemos que pulsar ahí. ¿Cuál es? Vale. He muerto. Joder. He soltado el mando porque tenía... Quería ajustar. Vale. Repetir misión. We're scheduled to hop a shuttle at the Orlando depot to make the jump to Seoul. Just to make it interesting, I got a surprise for you, Colonel. I know you've always wanted to take a shot at me, so here's No sé si esto es la misión o tenemos que ir a punto, no sé. Your HUD will show virtual damage on both ships. First one with 100% damage is the loser, so we can finally see who's better with a flight stick. What do you say? Volar a una zona... Tenemos que darle a él. I knew you'd never want to face the truth, Farmer Blair. Holy shit! Switch into battle mode. I just hope the auto rig fixes fast enough. They're gonna wish they were never born. Break formation and open fire. They're gonna wish they were never born. Reconfigurando. Vale, ya tenemos...
Buah. Buah, me gusta un montón, tío. Aparte. Que esto es un misil. Vale, tiro sin querer el misil. And in other news, the notorious Heart of the Tiger was killed today. Once considered a hero for his exploits in the Karathi War, he had recently betrayed the Confederation and defected to the Border World's forces. Bueno, a ver, el problema que tenemos aquí es ese, que no sabemos ahora cómo hacer la misión como tal. Claro, la gracia de esto es la conversación que hay antes o después de los combates y todo eso, ¿no? En este creo que los controles son diferentes, ¿no? Porque yo he tocado Start y me ha lanzado misiles. A ver. Tenemos seleccionar objetivo, fijar objetivo, ¿no? Vale, hacia abajo. Esto es el panel de comunicación. After no navegate menos. Autopilot, este de aquí, ¿vale? Sí, el piloto automático. Seleccionar navegación. Es que no sé si, pero claro, no me deja poner el piloto automático. Y aquí tenemos, vale, el ciclo de las armas, disparar. Ciclo de los misiles, disparar. Pero vale, pero yo he tocado Start y Start me han lanzado misiles. Start, mouse, left click, keyboard, enter. So we can finally see who's better with a flight stick. What do you say? Va por tiempo, ¿verdad? Tienes que esperar. I knew you'd never want to face the truth, Farmer Blair. Holy shit! Switching to battle mode. I just hope the auto rig fixed fast enough. Enemy near. Autopilot not allowed. Vale, no podemos usar el autopiloto. Joder. Bueno, pues no lo voy a intentar más porque es bastante complejo y me pone nervioso. Por cierto, como he dicho, podemos sacar diferentes vistas de la nave. En el 3 también lo podíamos hacer. Vamos a sacarlo aquí para que lo veáis un poco, ¿no? Pero creo que podemos sacar varias vistas. Lateral izquierdo, derecho, trasera, cámara de persecución, cámara de objetivo. Mira, aquí tenemos nuestra nave. También era como de X-Wing. Cámara de misil. Pero, ya digo, afirmativo uno. Ah, vale, sí. Joder. Debe ser difícil, pero bueno, lo dejamos por aquí. Ya habéis visto un poco el principio del juego, cómo era más o menos y eso.
Por cierto, claro, como hemos cargado, este juego tiene varios discos. El otro lo tenía todo puesto en uno, también eran varios discos, pero tenía todo unificado en uno. En este lo tengo separado en discos porque de la otra forma no se me daba errores al cargarlo entero. Y bueno, simplemente vamos aquí. Expulsamos un disco, le damos y tendríamos todas las ISOs de los discos aquí puestos. Seleccionaríamos uno, introducimos el disco y continuaríamos con el juego. Y bueno, pues nada más. Lo dejamos por aquí. Y nada, decidme si vosotros lo jugasteis o no, o todo eso. Uy, he quitado el CD y se ha dado un errorcito. No pasa nada. Ahora, hasta el siguiente vídeo. Deu, deu.